En los diarios del mundo se habla de lo que ocurrió en las últimas horas en El Cairo en diferentes términos. Se habla de enfrentamientos, se habla de disturbios. Evidentemente no puede mencionarse otra palabra que no sea la de matanza, o si se prefiere, masacre. Y diría más, la matanza más anunciada de los últimos tiempos. Desde el golpe del 3 de julio contra el presidente islamista Mohamed Morsi, elegido por el voto popular, pero de muy discutible y polémico desempeño en el tiempo que estuvo en el cargo, poco más de un año, realmente la situación en Egipto fue escalando, las protestas de los partidarios de Morsi persistieron, se fueron haciendo cada vez más multitudinarias, derivaron en un acampe de miles de personas en dos plazas del Cairo y en una mezquita, y permanentemente el régimen de transición, la dictadura cívico-militar, que no hay otra manera de mencionarla, amenazó repetidamente con una evacuación por la fuerza. Estas amenazas terminaron concretándose hoy. Por supuesto que la magnitud de la sangre que ha corrido es de altísimo impacto en todo el mundo, pero conviene dar dos o tres pautas de por qué Egipto nos interesa más allá de la espectacularidad de la tragedia que acaba de producirse. Por un lado, Egipto es el país árabe más poblado, 80 millones de personas, un poco más de 80 millones en rigor. Es un país políticamente muy poderoso, es el ejército árabe más poderoso, es un país que marca tendencia realmente dentro del mundo árabe. Controla el canal de Suez, por donde pasa una buena porción del tráfico mundial de petróleo, comparte frontera con Israel y con la franja de Gaza, que está gobernada por el movimiento islamista Hamas. Digamos, una serie de condiciones que hacen que este país, uno de los dos únicamente del mundo árabe que tiene relaciones formales con Israel, junto con Jordania, realmente decía muchas razones para las cuales realmente Egipto nos resulte de importancia y de interés. Decíamos, después del golpe del 3 de julio se produjeron estas manifestaciones islamistas que salieron en defensa de un gobierno muy discutido por su pobre manejo de la situación económica, de la crisis social en el país y sobre todo por atisbos, no más que esto de querer llevar adelante una agenda islamizante en un país en el que amplios bolsones de la población y por supuesto las Fuerzas Armadas mantienen un compromiso muy fuerte con ciertos parámetros de laicismo. Mohamed Morsi no hizo caso a esto, desafió al poder militar en repetidas ocasiones, se generó muchísimos enemigos dentro de la población egipcia, esto derivó en manifestaciones multitudinarias, en un descrédito personal muy alto del presidente, pero no hay manera de referirse a lo que ocurrió el 3 de julio como no sea hablar de un golpe de Estado cívico-militar. Definición que no dieron nunca ni Estados Unidos ni la Unión Europea. ¿Por qué razón? Está en juego sobre todo que Estados Unidos le siga prestando ayuda militar a Egipto, unos $1.000 millones por año, uno de los países más favorecidos por Estados Unidos en este ítem, y por supuesto para Estados Unidos la cooperación con Egipto en materia de seguridad, sobre todo a partir del antecedente que mencionábamos, de que comparte frontera con la franja de Gaza gobernada por Hamas, es de primera importancia. Para Estados Unidos es fundamental mantener bajo su influencia al gobierno de Egipto, algo que era más difícil durante los meses de gestión del islamista Morsi. Calificar lo que ocurrió el 3 de julio como un golpe de Estado hubiese implicado el inmediato corte, la interrupción de este flujo de ayuda militar. Por eso Estados Unidos y la Unión Europea evitaron dar este paso. Hoy, la verdad, las cartas se han sincerado, las amenazas de represión encontraron una concreción muy visible en la realidad, y hoy por hoy la reacción del mundo es indignada, es sorprendida, más allá de que, insisto, una vez más con este concepto, se trata de la matanza más anunciada de los últimos tiempos. El vicepresidente del gobierno de transición, del régimen de facto de Egipto, Mohamed El Baradei, un hombre que además tenía incumbencia en las relaciones internacionales del país durante este periodo, renunció. Hombre que aparte es Premio Nobel de la Paz de la misma manera que Barack Obama. Renunció, decía, a su cargo en repudio a esta masacre. Uno realmente está lejos, pero tiene que insistir con el concepto de que esta matanza se veía venir. Lo que continúa ahora, por supuesto, es el recuento de muertos.
el recuento de heridos que realmente son miles, la reacción indignada del mundo y las amenazas de los fieles de la hermandad musulmana, de los militantes de la hermandad musulmana, incluso de inmolarse y de dar ya evidentemente paso a acciones terroristas. No cabe otra cosa que decir que de esta manera, así, por este camino, con esta negación por parte de la comunidad internacional de los hechos, por este camino de confrontaciones, como se van fraguando las graves guerras civiles que después nos terminan sorprendiendo y por supuesto terminan enlutando a todo el mundo.